a decir abiertamente, nosotros tenemos ultrasonido hasta hace 4 años, pero la verdad es que yo creo que el 80% de las instituciones en Colombia no tienen ultrasonido. ¿Es prohibitivo hacer un tronco sin ultrasonido? Bueno, digamos que a mí la palabra prohibitivo me deprime un poco, ¿sí? Digamos, no me gusta mucho ese término, pero la evidencia lo que sí claramente muestra es que si usted no tiene disponible imagen intracoronaria, idealmente ultrasonido para tronco principal, realmente su resultado no va a poder estar garantizado. Y a mí me parece que en un escenario de estos, en los cuales uno está revascularizando el tronco principal, ofrecerle algo a un paciente que no esté en lo posible garantizado desde el punto de vista de imagen, digamos que pone en riesgo al paciente y no sería recomendable. Ustedes todos saben, y bueno, John lo sabe, nosotros somos un grupo de alto uso de imagen. Nosotros usamos imagen desde hace muchísimos años, a pesar de toda la oposición de las EPS y de todos los problemas que nos ponen. Entonces, en el tiempo hemos aprendido, no solo en el tronco, sino en otras lesiones, como a entender mejor que lo que uno ve por angiografía, hay una falta de correlación a veces con el tamaño verdadero del vaso, que según el estudio que uno revise puede ir del 25 al 45% de los casos, que yo veo un vaso de 3 y le hago el ultrasonido y el vaso mide 3,5 y hasta 4 milímetros nos ha pasado. Hay escenarios en los cuales hemos aprendido también nosotros que es fundamental. Nosotros hoy en día no hacemos un tronco sin ultrasonido y tampoco hacemos intervención en un stent previo sin ultrasonido. O sea, porque la valoración en una reestenosis intrastent del ultrasonido nos permite entender si el mecanismo más común de reestenosis de un stent es la subimpactación, que precisamente como se guía por angiografía, el operador mide un vaso en 2,5 y resulta que cuando uno hace el ultrasonido los parámetros de referencia son de 3, 3,5 y obviamente si uno no expande el stent a una dimensión apropiada, pues vuelve y pone otro stent de 2,5 y pues el problema se va a hacer más grande. Entonces digamos, los dos escenarios en los cuales es para nosotros mandatorio hacer ultrasonido son tronco principal izquierdo y restenosis intrastent. Y lo usamos en muchos más escenarios y digamos, hemos aprendido eso básicamente. Pero hoy en día sí me parece que hacerlo sin imagen intravascular pues va a limitar mucho la posibilidad. La otra cosa es que uno muchas veces piensa que la lesión está solamente ubicada en el tronco y resulta que al hacer el ultrasonido la lesión se extiende hasta en un 90% a la descendente. Y eso cambia totalmente el abordaje, porque si no uno termina poniendo un stent solo sobre el tronco con una lesión residual sobre el origen de la descendente. Y al contrario, si uno va a tratar y eso lo aprendimos con el doctor Seung-Yoon Park, que nos enseñó eso hace como 10 años, cuando se abordan lesiones ostiales de la descendente también es mandatorio hacer ultrasonido del tronco, porque en un altísimo porcentaje la lesión viene desde el tronco, entonces toca tratar el tronco en realidad. Bueno, la verdad es que la pregunta tenía veneno y es porque tengo que confesarle la experiencia particular. Antes de tener ultrasonido, hice varios troncos. Seguramente algunos de ellos no estarán bien o estarán en otro lado. Pero claro, cuando ya comenzamos a hacer y entendemos todo esto, hoy pienso igual que vos. Uno no debería hacer un tronco sin ultrasonido. Indiscutiblemente la imagen es fundamental para que en realidad eso quede bien hecho. Entonces, porque muchas veces pues, nos encontramos que se hacen troncos en muchos lados sin el control imagenológico y si en realidad lo correcto es tener una imagen para poder hacer esto adecuadamente. De acuerdo, y la invitación también posiblemente a los operadores es a no tenerle, yo no digo que temor, sino como pereza un poco al ultrasonido. El ultrasonido en realidad una vez que se familiariza uno con él, se usa muy práctico, realmente la información que da es muy valiosa, no le consume a uno mucho tiempo, ahorra contraste porque usted empieza a entender que no tiene que estar echando contraste cada nada, sino mirar que el resultado sea óptimo y hace una angiografía al final, qué sé yo. Entonces, digamos, las ventajas realmente son bastantes. Realmente es algo muy práctico y es muy, muy útil. Y la tendencia que uno ve en el mundo y hacia donde posiblemente terminemos en un tiempo, creo yo que no muy largo, es que posiblemente la mayoría de intervenciones que nosotros vayamos a hacer van a tener que ser guiadas por imagen, bien sea ultrasonido o OCT, me parece a mí. Doctor Osorio. Posintervención.
La idea es controlarlos angiográficamente en un periodo. ¿Usted lo sigue? ¿Cómo es allí en la clínica? Muy buena pregunta. Nosotros, digamos que primero, la parte de cardiología es fundamental para garantizar la adherencia al tratamiento. En estos pacientes no puede haber la menor duda de que la antiagregación plaquetaria dual va a ser cumplida, porque si no, pues obviamente es un desastre. Segundo, nosotros no recomendamos seguimiento angiográfico en los pacientes. Digamos que ya hay data muy fuerte en la cual se ve claramente que los pacientes, en el momento en que se les hace seguimiento angiográfico, se tienden a intervenir más de lo necesario, de lo que realmente el paciente necesita. Entonces, lo que nosotros recomendamos usualmente es seguimiento clínico, y a pesar de que recientemente salió una publicación en la cual decía que la valoración no invasiva del paciente en el seguimiento no es recomendada en todos los casos, nos da la impresión de que en escenarios de alto riesgo, como son estos pacientes, o pacientes con reintervenciones sobre stents, por ejemplo, o pacientes muy complejos con syntax altos, muy probablemente una valoración no invasiva de isquemia u objetiva de isquemia puede ayudar mucho, que no sea angiotac, porque el angiotac nos va a dar mucho sesgo con los stents, nos va a servir para ver que el paciente vaya bien. No recomendamos seguimiento angiográfico. Y obviamente síntomas, al menor síntoma, el paciente se reestudia. Se interviene. Eso es una muy buena pregunta. O sea, si uno tiene, eso es muy buena pregunta porque, digamos, nosotros tenemos el parámetro de 6 como un número mágico, pero recuerden que estas áreas son fórmulas geométricas. Si tenemos un vaso más grande, muy probablemente 6 no va a ser para ese tronco, y por eso la imagen es tan importante. En la gráfica que les mostré de cómo debe hacer uno la valoración, por eso uno tiene que tener en cuenta la parte proximal a la lesión y la parte distal a la lesión para hacer el porcentaje de severidad. E inclusive algunos grupos hablan de la carga de placa cuando es el tronco principal. Y si la carga de placa está por arriba del 50%, algunas personas, algunos grupos dicen que uno debería pensar en intervenir también. Pero es muy buena pregunta. Y hay un parámetro inclusive de optimización del stent que recientemente fue publicado, en el cual ellos comparan todos los parámetros que se conocen y se determina que el que más utilidad da es en el sitio donde está la mayor carga de placa, uno medir el área del stent, compararlo contra el área del vaso en la membrana elástica externa, y si ese valor da por arriba de 34.9, 35 para efectos prácticos, muy posiblemente el paciente está más óptimo que si está por debajo. Pero el problema es que cuando son vasos grandes, ese parámetro no se cumple. O sea, generalmente eso aplica en vasos de 3.5 hacia abajo. Pero si el vaso es de 3.5 hacia arriba, que es el caso del tronco, ese parámetro que en esos escenarios funciona muy bien, parece que no es tan preciso.